Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Paula Hoyos Grafe, estudiante de octavo semestre de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Junto a mi compañera Isabela Ortiz, vamos a hablar de intoxicación por acetaminofén. Entonces, en contenido vamos a tener generalidades, epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y por último, el tratamiento. En generalidades, empezaremos diciendo que en 1890 se dio el descubrimiento del acetaminofén, también llamado paracetamol, que este es un derivado de la fenacetina, como observamos en esta imagen de aquí. En 1960, este comenzó a ser ampliamente utilizado y se comenzó a tener conocimiento de la toxicidad hepática que se genera al consumo de este. Debemos tener en cuenta que es el medicamento más usado en el mundo como analgésico y antipirético y que su mecanismo de acción no está bien dilucidado, por lo cual se asocia principalmente a la inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central. El acetaminofén es de venta libre y también es ampliamente disponible. Entonces, como las personas subestiman la toxicidad de este, entonces este se vuelve la causa principal de insuficiencia hepática aguda. Entonces, continuaremos hablando de las presentaciones en las cuales podemos ver que el acetaminofén lo encontramos en jarabe de 150 miligramos en 5 mililitros, como lo vemos aquí, en gotas de 100 miligramos por mililitro, como vemos aquí en esta presentación, y por último, acetaminofén de 500 miligramos en tabletas. Continuando con la epidemiología, en Colombia en el año 2015 se dieron 196 casos de intoxicación por acetaminofén en la línea de asesoría de toxicología de MinSalud. En Estados Unidos, en el año 2013, hubo 298.633 intoxicaciones por analgésicos, de los cuales 11.5 fueron por acetaminofén. Y un dato importante que debemos tener en cuenta es que en Norteamérica y en el Reino Unido es la primera causa de falla hepática y trasplante hepático. Bueno, pasando a la epidemiología, vamos a dividir esta en dos. La primera es que vamos a hablar de la toxicocinética, en la cual vamos a ver que el acetaminofén tiene un pico de concentración plasmática 30 a 60 minutos en dosis terapéuticas. Y la vida media del acetaminofén es de 2 a 2.5 horas. Pasando al lado derecho de nuestra presentación, vemos el metabolismo del acetaminofén. Entonces, el acetaminofén tiene un metabolismo que es hepático, que se da principalmente por reacciones de fase 2, que son por conjugación en un 90%, que este va a dar como resultado productos que son inactivos y que no son tóxicos para el cuerpo. Entonces, este lo que va a hacer es una conjugación con ácido glucurónico en un 55 o un 60%. Hace conjugación con ácido sulfúrico en un 20 a un 30% y por último con cisteína en un 3%. Otra pequeña porción de este acetaminofén lo que va a hacer son reacciones de fase 1 en el hígado, que es mediado por el citocromo P450. Y si ustedes recuerdan, se da una oxidorreducción, en la cual este acetaminofén va a pasar a ser una producción de NAPQI, que es también es llamado así, pero su nombre es N-acetil-P-benzoquinoneimina, que este es potencialmente tóxico, un metabolito tóxico, que lo que va a hacer es que se va a conjugar con el glutatión para transformarse en un metabolito que no sea tóxico para el cuerpo. Continuando con la fisiopatología, la toxicodinamia, entonces ya debemos saber que a altas dosis de consumo de acetaminofén vamos a inducir que el citocromo P450 genere grandes cantidades de NAPQI, por lo cual esto va a sobrepasar las cantidades de glutatión que nosotros tenemos, por lo cual se agota. Entonces este NAPQI se va a unir a macromoléculas y va a generar radicales libres y nitrógeno, que va a generar daño en las membranas y organelas. Esto termina en una alteración de la homeostasis de las células, por lo cual genera una necrosis tisular y una disfunción orgánica. Y para terminar con la fisiopatología, debemos saber que la dosis tóxica aguda del acetaminofén es de 150 miligramos kilogramo ingerido en menos de 4 horas, pero también se puede dar cuando una persona ingiere más de 75 miligramos kilogramo día por 2 o más días.
Algo importante que nosotros agregamos a nuestra presentación son los factores que aumentan el riesgo de la toxicidad hepática con acetaminofén, en la cual vamos a encontrar que la desnutrición y el estado de ayuno genera una depresión del glutatión, por lo cual no se puede hacer una conjugación con el NAPQI y se va a quedar este metabolito tóxico. Por otro lado, debemos tener que el consumo frecuente de etanol genera inducción de citocromo P450 que aumenta los niveles de NAPQI y aparte de eso genera depresión del glutatión. En cuanto al consumo de isoniazida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, entre otras sustancias, estos van a generar una inducción del citocromo P450. Bueno, respecto a la presentación clínica, las manifestaciones clínicas iniciales se pueden presentar de manera leve e inespecífica y puede que no conlleve una hepatotoxicidad posterior. Sin embargo, en los casos que sí son sintomáticos, donde hay hepatotoxicidad por intoxicación, se presenta en 4 etapas secuenciales. La primera se da durante las primeras 24 horas, que consiste en síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, anorexia, y ya en casos con dosis más altas se puede dar diaforesis, letargo y malestar. La segunda etapa se da la resolución de los síntomas de la primera etapa. Esta es una fase relativamente asintomática que se da entre las 24 y las 72 horas posteriores a la ingestión. Y un error muy común que se da en este periodo de tiempo es que se le da salida a los pacientes con la falsa creencia de que se han recuperado cuando en realidad se está iniciando el daño hepático. Entonces, en los laboratorios se puede evidenciar elevación de transaminasas, bilirrubinas y tiempos de coagulación, y signos de nefrotoxicidad y o pancreatitis como aumento del boom de la creatinina, oliguria, aumento de la lipasa y la amilasa sérica. Después está la tercera etapa que se da entre las 72 y las 96 horas, donde ya se evidencia un compromiso hepático marcado con signos como ictericia, alteraciones en la coagulación, acidosis metabólica y encefalopatía. También se puede dar insuficiencia renal y en casos donde se da pues, mortalidad por intoxicación, se da por la falla multiorgánica que se da entre este periodo de tiempo. Y ya la cuarta etapa es la fase de recuperación. Ya en esta fase se da una recuperación hepática completa sin evidencia de fibrosis. Sin embargo, los síntomas y los valores del laboratorio toman más tiempo en recuperarse. Entonces, pues hay que tener en cuenta que no todos los pacientes cursan con las 4 fases en un orden estricto, ya que no todos hacen hepatotoxicidad. Y también los tiempos de presentación pueden ser variables, ya que intoxicaciones graves pueden pasar directamente de la etapa 1 a la 3, saltándose la fase sintomática. Y pues la principal manifestación de la toxicidad por acetaminofén es la hepatotoxicidad, pero se pueden observar otras manifestaciones de intoxicación como acidosis metabólica, compromiso del miocardio, pancreatitis, trombocitopenia y pues entre otras. Sigue por aquí. Bueno, para el diagnóstico se debe iniciar con una historia clínica completa, se deben identificar los pacientes en riesgo evaluando los siguientes escenarios: que haya sobredosis en intento de suicidio, que haya habido automedicación por dolor, superando pues las dosis de acetaminofén recomendadas, que haya ingesta de múltiples presentaciones de analgésicos con acetaminofén. Pues la causa más frecuente es que haya ingestas accidentales en niños por descuido de los cuidadores o que haya errores en la dosificación. Y bueno, posterior a esto hay que calcular la dosis ingerida y el tiempo transcurrido desde la ingesta para así realizar pues la medición de niveles séricos de acetaminofén entre las 4 y 24 horas posteriores a la ingestión, y ya con esta información graficar el nomograma de Roux-Magmatthieu, que se los explicaré en la siguiente diapositiva. Y bueno, como pruebas para determinar la función hepática, inicialmente se hacen unas transaminasas. Si están elevadas, esto puede indicar posible hepatotoxicidad, por lo que se deben tomar otros exámenes como bilirrubinas, tiempos de coagulación, INR, lactato, gases arteriales y creatinina para evaluar la función renal. Bueno, y pues en los casos donde no se conozca como tal la ingestión por paracetamol, el diagnóstico diferencial incluye otras posibles causas de insuficiencia hepática, como consumo de otras sustancias hepatotóxicas como cocaína, anfetaminas, hierro, paraquat, ácido valproico y otros medicamentos. También pueden ser por causas infecciosas como el virus de la hepatitis A, B, C, Epstein-Barr, citomegalovirus o varicela. Sin embargo, este se diferencia de la hepatitis por intoxicación de acetaminofén porque en el virus de la hepatitis
las aminotransferasas suelen ser menor a 3.000 unidades por litro y en la hepatitis por acetaminofén son mayores a 3.000 unidades por litro. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la hepatitis isquémica, que pues las características sugestivas de esta enfermedad son un aumento de la LDH y que la proporción de ALT a LDH es mayor a 1.5 al principio y después se da una caída de las aminotransferasas. También están los errores congénitos del metabolismo, que suelen ser de progreso lento, a diferencia pues de la hepatitis por acetaminofén, que es de progreso agudo, rápido, y pues en los errores de elevación de aminotransferasas menor a 1.000 unidades por litro. Finalmente están los estados de hipoperfusión severa, ya que también pueden producir compromiso de la función hepática. Bueno, el principal método diagnóstico es el nomograma de Roux-Mathieu, que es esta imagen que está aquí, que permite detectar pacientes con mayor riesgo de toxicidad. Entonces, de acuerdo a la concentración de acetaminofén obtenida y a las horas que hayan pasado posteriores a la ingesta, pues se grafica en el nomograma, y si da por encima de la línea de tratamiento, se debe iniciar con el antídoto, que es N-acetilcisteína. Por el contrario, si da por debajo de la línea, no se debe iniciar el tratamiento, o si se ha iniciado, se debe suspender. Pero hay que tener en cuenta que este nomograma está diseñado para usarse después de una única ingestión aguda de acetaminofén, por lo que no es muy útil ya para utilizarlo en la estratificación de riesgo de pacientes que hayan tenido múltiples ingestiones o pues, durante mayor cantidad de horas. Por esto, tiene ciertas limitaciones en las intoxicaciones crónicas, en las ingestas de tabletas de liberación modificada, y la causa más frecuente por la que no se puede usar es cuando se desconoce la hora exacta de la intoxicación o que hayan pasado más de 24 horas. Ya que cuando han pasado más de 24 horas posteriores a la ingestión, de la ingesta, las concentraciones séricas de paracetamol pues no se correlacionan con la toxicidad y puede que incluso ya no sean detectables, por lo que no se recomienda usar el nomograma en estos casos. Y bueno, como factores de mal pronóstico de la intoxicación aguda por acetaminofén está la encefalopatía grado 3, grado 4, la acidosis metabólica con un pH menor a 7.3, compromiso renal con una creatinina mayor a 3.3 y un INR mayor a 2 a las 24 horas, mayor a 4 a las 48 y mayor a 6 a las 72 horas. Bueno, para el tratamiento, pues inicialmente se debe realizar una evaluación primaria con enfoque en el ABCD para evaluar cómo está la función respiratoria, cardíaca y neurológica. Entonces, pues se debe evaluar la vía aérea, que esté despejada, permeable, que haya una buena ventilación, que no hayan signos de esfuerzo respiratorio, que pues evaluar la circulación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los pulsos, y evaluar el déficit neurológico, que el paciente esté alerta, porque en esta etapa, bueno, en esta parte se puede determinar si hay signos de encefalopatía. Bueno, se debe hidratar adecuadamente el paciente, y en los casos donde han pasado menos de 4 horas posteriores a la ingesta, se puede administrar una dosis única de carbón activado, 1 gramo por kilogramo por vía oral, máximo 50 gramos, para la descontaminación gastrointestinal. Y pues después de estas 4 horas es poco probable que los pacientes se beneficien del uso del carbón activado, no se recomienda como un tratamiento de rutina. Sin embargo, hay casos donde sí se pueden utilizar más allá de las 4 horas, y es cuando hay presencia de otros congestantes que pueden retrasar la absorción del acetaminofén, como agentes que retarden la motilidad intestinal, como los agentes colinérgicos. Y pues como otras medidas de descontaminación gastrointestinal, no hay como tal evidencia de que el lavado gástrico ni el jarabe de ipecacuana que se suelen usar, pues que se solían usar, aporten algún beneficio adicional al uso del carbón activado solo, por lo que pues no se recomiendan usar. Y bueno, el antídoto para la intoxicación de acetaminofén es el N-acetilcisteína, ya que es un precursor de glutatión que degrada directamente el NAPQI, que como mencionó mi compañera es un subproducto tóxico que se produce durante el metabolismo del acetaminofén. Entonces, bueno, el N-acetilcisteína se debe usar en todos los pacientes con riesgo significativo de hepatotoxicidad después de una sobredosis de acetaminofén. Entonces, cuando han pasado más de 4 horas desde la ingesta, no se hace la administración de dosis de carbón activado, sino que se deben obtener los niveles de paracetamol lo antes posible y recibir un tratamiento empírico con N-acetilcisteína. Es más efectivo si se inicia entre las primeras
8 o 10 horas de la ingesta, ya que entre este tiempo se asocia una mayor reducción de hepatotoxicidad y mortalidad. Sin embargo, pues se puede utilizar en cualquier momento de la evolución de la intoxicación. Y para su uso hay que tener en cuenta los niveles de acetaminofén, el tiempo que ha pasado posterior a la ingesta y la dosis que se consumió, la representación en el nomograma, los niveles de transaminasas para ver si hay hepatotoxicidad, la evolución y las pruebas hepáticas. Bueno, entonces, como tal, la N-acetilcisteína se debe utilizar en todos los casos donde los niveles de acetaminofén se encuentren por encima de la línea del tratamiento del nomograma. Sin embargo, cuando no es posible aplicar el nomograma, como en los casos mencionados anteriormente, que sea por intoxicaciones crónicas o que se desconozca la hora exacta de la ingestión, pero se sospecha una ingestión mayor a 150 miligramos por kilogramo, se debe iniciar con la terapia antidotal con el N-acetilcisteína y hacer un seguimiento por medio de mediciones seriadas de transaminasas, después pues, determinar el protocolo inicial. Entonces, si las transaminasas son normales, después de terminar el protocolo no se requieren más dosis. Sin embargo, si hay elevación, se debe continuar con mediciones de ALT y AST hasta su descenso, mientras que el paciente esté clínicamente estable y que las demás pruebas de función hepática sean normales. Entonces, bueno, para la administración de la N-acetilcisteína se puede administrar por dos rutas, puede ser por vía oral o por vía intravenosa. Por vía oral se inicia con un bolo. Bueno, la dosis recomendada es iniciar con un bolo de 140 miligramos por kilogramo y continuar con 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas por 17 dosis para un total de 36 horas. Bueno, las principales complicaciones de esta vía son los cólicos, las náuseas y el vómito, lo que puede complicar el uso de esta ruta. Por eso se recomienda administrarlo con una sonda nasogástrica y utilizar antieméticos. Bueno, y la otra vía que se puede usar para la administración del N-acetilcisteína es por vía intravenosa, que se inicia con 150 miligramos por kilogramo en una infusión de 1 hora en 3 cc de agua destilada con dextrosa al 5%. Posterior a estos, en las siguientes 4 horas se continúa con una infusión de 50 miligramos por kilogramo en 7 cc y ya en las últimas, bueno, las siguientes 16 horas se continúa con una infusión de 100 miligramos por kilogramo en 14 cc para completar así una dosis total de 300 miligramos por kilogramo de, bueno, N-acetilcisteína intravenosa. Sin embargo, si hay indicación de continuar el antídoto porque no se han completado los criterios para detener la terapia antidotal. Bueno, los criterios son que el paciente esté asintomático, que la concentración de acetaminofén ya no sea detectable y que haya una disminución significativa de la transaminasa sérica. En caso de que no se cumplan estos criterios, se puede continuar con 6.25 miligramos por kilogramo hora. Y la principal complicación de la administración por esta vía son las reacciones alérgicas. Pero sin embargo, pues suelen ser de leve intensidad, pero en caso de que se presente rash, se debe detener la infusión y administrar antihistamínicos y luego continuar con la infusión a una velocidad menor. Y ya en caso de que hayan reacciones alérgicas más severas, se debe cambiar a vía oral. Listo. Bueno, y ya como conclusiones tenemos que el acetaminofén es el medicamento más ampliamente usado en el mundo como analgésico y antipirético y que es la causa principal de la insuficiencia hepática aguda, que con pacientes con intoxicación por acetaminofén se les debe tomar niveles séricos entre las 4 a 24 horas después de la ingestión y de acuerdo a esto se decide el tratamiento y que el antídoto es el N-acetilcisteína. Y ya estas son las referencias que utilizamos. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, Isabel y María Paula, muchas gracias por esta revisión de un tema tan importante como es la intoxicación por acetaminofén. Como ustedes dijeron, este es un medicamento, probablemente uno de los medicamentos más usados. Yo creo que en todas las casas del país hay acetaminofén en alguna de sus presentaciones y es muy común que algunos papás en desconocimiento o algunos cuidadores tiendan a confundir dosis o que ocurran incidentes de ingesta por parte de los niños, dado por el sabor que tiene o por lo llamativo del color.
Entonces, esto es un tema muy importante para que todos los estudiantes de medicina, todos los profesionales de la salud y todas las personas en general tengamos en cuenta porque es algo muy común. Del público, ¿hay alguien que desea hacer comentarios, tenga alguna pregunta o algo? Ahora sí, disculpa, yo tengo dos preguntitas y es cuando, o sea, si se utiliza hemodiálisis en casos de intoxicación severa o de falla renal y segundo, indicaciones de trasplante hepático. No, no sé si no se puede llegar hasta allá. Bueno, pues yo tengo entendido que una de las complicaciones de una de las indicaciones de trasplante hepático y por la que más se hace es la encefalopatía, que ya sea grado 3 4 pero no conozco más. Bueno, pues si quieren yo les voy ayudando con la primera pregunta que tiene Hugo sobre la parte de la hemodiálisis. Recuerden que pues también los pacientes pueden llegar con una falla renal aguda como parte del cuadro y dependiendo a la severidad de la falla renal, dependiendo a los niveles, a la ingesta, como a diferentes factores, y si el cuadro es muy severo y muy agudo, se puede llegar a necesitar una hemodiálisis para eliminar el fármaco del cuerpo. Pero realmente lo que tengo entendido es que no es muy común, pero se tiene como una opción en caso de una severidad grave y una falla renal. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que deseen hacer? Bueno, pues dando respuesta a la segunda pregunta que tenía mi compañero, hay unos criterios que son como de laboratorio. Entonces, cuando se necesita hacer como un trasplante hepático de insuficiencia hepática, por lo general se hace cuando tenemos como un pH arterial que está muy bajo, menor a 7,3, que teníamos una encefalopatía de alto grado, que los tiempos de troporombina están muy altos y la creatinina sérica también. Entonces, yo diría que esos son los más importantes y si tenemos variables como que son pequeños de menos de 10 años, que también tenga como hepatitis, no tenga hepatitis A, que no tenga hepatitis B, tipo de estos y que tenga como una ictericia por muchos días, por más de 7 días. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por la compañía y gracias por las preguntas. Espero que les haya quedado muy claro y nada,
No sé si mi compañera quiere decir algo. Nada, que igual muchas gracias por la atención. Espero que les haya quedado claro el tema. Bueno, muchas gracias a las dos y a los demás los esperamos la próxima semana en la siguiente charla. Buenas noches para todos.